Es un gran gusto estar acá en TechSoup. Es una institución que ya conocía yo en algunas oportunidades, pero siempre va creciendo en instalaciones, en alumnos, y ahora ha dado el gran salto a la universidad, lo cual es muy interesante. Es un grupo, digamos, de empresarios y de promotores de la educación tecnológica, ¿no?, de ingeniería, y eso es muy interesante y muy bueno, y es un gusto estar acá con ustedes. Así que he venido esta tarde. Bueno, quiero agradecer por supuesto la invitación, ¿no?, a los directivos de TechSoup por generar esta oportunidad de poder dialogar con ustedes. Y como decía, en esta oportunidad lo que queremos es discutir un poco la situación que vive el mundo, ¿no? Los estudiantes, todo ser humano en realidad no solamente debe mirarse el ombligo, ¿no?, la situación de cada uno, o solo la familia, o solo el lugar donde está viviendo, sino que todos tenemos que tener una mirada del mundo entero. Somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Eso no se olviden nunca. De repente estamos muy bien nosotros, como que el Perú está más o menos bien, pero no podemos decir, como estamos bien, no nos importa el resto. Esa sería una actitud equivocada, y además suicida, porque no sabemos que esos problemas que están ocurriendo afuera de repente nos van a afectar a nosotros. Entonces creo que una lección, digamos, de vida es estar atento a lo que ocurre en otros lugares del mundo, ser verdaderos ciudadanos del mundo. Ya desde un momento que uno se plantea eso, está en conocimiento de lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestra casa, más allá de nuestro barrio. Y si uno vive verdaderamente como ciudadano o ciudadana del mundo, entonces lo que va a venir más adelante es que se va a facilitarle a ustedes viajar, conocer, ser parte, pues, o sea, moverse en ese mundo que es de todos. Estados Unidos no es solamente de los estadounidenses, o de España de los españoles, o de, digamos, las pirámides de los egipcios. Son bienes y lugares que son de todos, ¿no? Entonces, es un poco el enfoque que yo quiero presentarles. ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Correcto? Y para esto voy a presentarles el producto de 3 años y medio de investigación. Yo he estado trabajando 3 años y medio intensamente. Me levantaba a las 6 de la mañana y no paraba hasta las 2 de la tarde, investigando la situación del mundo en el campo financiero, económico y luego social y hasta político, ¿no? A los 2 años y medio, un poquito más o menos llegando, ya tenía suficiente material como para escribir, y me dijo, bueno, voy a escribir. Ahí vino un problema de la patada, porque dije, escucha, ya tengo tanta información, me he leído por lo menos 50 libros y más de 1500 artículos, todo lo que hay en mi computadora ahí. Pero era demasiado. Entonces, ¿cómo ordeno todo esto? Entonces tuve que hacer una especie de retiro espiritual. Me fui ahí a una casa de una de mis hijas, felizmente cerca de una playa. Entonces estuve ahí en el mar 2 semanas, y aunque les parezca mentira, se ordenaron las ideas. Pude ordenar las ideas, pude hacer un guión. Y ese es el guión que he escrito acá en este libro. Ya está en las librerías y tiene ese nombre, ¿no? La picadura del escorpión. Parece un título de una película, pero es un libro, digamos, que tiene mucha información, ¿verdad?, que tiene mucho fundamento. Yo soy consciente de que estoy metiendo en un tema polémico. Hay mucha discusión en el mundo sobre la crisis financiera. Hay gente que dice que no ha ocurrido, o que ha sido leve, que no pasa nada, que todos seguimos igual, ¿no? Es un tema polémico. Entonces, al ser polémico y defender yo una posición, hay que fundamentarla bien. Y eso también le digo a ustedes. Siempre que tengan algo que decir,
díganlo con fundamento, ¿no? Ahí hay un filósofo oriental que decía: quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Y eso es cierto. O sea, el que conoce algo puede decir algo sobre eso, ¿no? Tiene derecho. El que no conoce, efectivamente, son palabras débiles, huecas. Ok, entonces, este es el producto de 3 años y medio, 13 meses redactando. La magnitud de la crisis. Este es un primer punto que ya les adelanté, importante, porque hay algunas personas que sostienen que la crisis ha sido leve, que no ha sido tan importante, que no ha pasado nada y que volvemos a lo mismo de siempre. Y acá les muestro alguna información, en este caso de Estados Unidos, y como ustedes pueden ver en este gráfico que va pues desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta, digamos, pasado el 2008, 2010, que estas caídas en rojo son crisis, ¿no? Son recesiones que ha tenido. O sea, casi todos los países, incluyendo el Perú, nunca el crecimiento económico pues es totalmente lineal, es, digamos, fluctuantes. Hay auges y algunas caídas. Pero como pueden ver ustedes acá, ha tenido varias, pero la más grave de todas, de la Segunda Guerra Mundial, ha sido la reciente, la del 2009. Que empezó el 2008 y terminó el 2009. O sea, es decir, ha sido la crisis más importante que ha vivido Estados Unidos y el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad, como la guerra es un fenómeno político, desde el punto de vista económico es la más importante desde 1929, o sea, la más grave. Los gringos tienen una expresión que es bien interesante que dicen once in a lifetime event, un evento de toda una vida. O sea, en la vida de ustedes probablemente no vayan a vivir un evento tan importante como este, ¿no? Entonces uno tiene el deber, si este va a ser el evento económico más importante que yo voy a vivir, en mi caso, porque yo no he vivido el 1929, tampoco he vivido la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es el deber frente a una cosa tan importante que ocurre? Conocerla bien, por lo menos, ¿no? Lo mínimo que uno tiene que hacer. Entonces, primera tesis: esta crisis fue grave, fue muy importante, la más grave desde la del 29. Afectó a todos los países del mundo. El PBI mundial cayó en menos 0.6%, o sea, hubo una recesión, la economía se retrajo. Sin embargo, la caída real en el año 2009 fue menos 4.4% del PBI, porque ya veníamos creciendo a un promedio de 3.8, o sea, la velocidad de crucero del mundo era 3.8. En el 2009 se cae a menos 0.6. La caída real entonces es 4.4. ¿Eso cuánto significa? 2.5 trillones de dólares, o sea, millones de dólares de pérdida. Se perdió esa riqueza se dejó de crear, de generar. Y eso significa pues cierre de empresas, desempleo, mayor pobreza, o sea, todo eso en casi todos los países del mundo. Alguien me va a decir, no, pero en el Perú no lo sentimos. No, sí. En el Perú, en el año 2008, crecimos casi al 10%. Y el 2009, 1% nada más. O sea, aquí la caída fue 9%. No es poco. Es verdad que no estuvimos en rojo porque estábamos bien altos, ¿no? Pero la caída fue real, absolutamente real. ¿Cómo comenzó todo esto? Esto comenzó con lo que se llamó la burbuja inmobiliaria. O sea, comenzó en el sector de construcción, ¿no? Que es un sector siempre muy importante en todos los países: la construcción de viviendas, la construcción de departamentos, la construcción de casas. Y aquí vemos, esta burbuja se fue alimentando, como ustedes pueden, ha habido varias chiquitas, ¿no? La burbuja es cuando algo se infla y después se desinfla violentamente. La última burbuja, ahí arriba aparece como bubbles, ¿no? Había habido varias burbujitas, pero la más fuerte comenzó en el año 95, 96 a inflarse y explosionó
en el año 2006. O sea, 2 años antes de que explote la burbuja financiera, explotó la burbuja de la vivienda. Pero ¿cuál ha sido el truco en este caso? Que la burbuja de la vivienda fue alimentada por las instituciones financieras, por los organismos financieros, bancos de inversión e instrumentos financieros, que después se le llamó armas de destrucción masiva. Pero esta burbuja no solamente fue en Estados Unidos, se dan cuenta, Estados Unidos es esta línea la más llenita, pero también ahí está en España, en Gran Bretaña, Irlanda, ¿no? Incluso en el mismo Francia ha habido burbujas financieras. O sea, ha sido un fenómeno que no solamente se dio en Estados Unidos, sino en otros países europeos. Y esta es un poco la explicación. ¿En qué consiste esta burbuja? Que se crearon más viviendas, se construyeron más viviendas de las que verdaderamente necesitaba Estados Unidos y los países europeos. O sea, había un exceso de oferta. Y ese exceso de oferta fue el que finalmente explotó, digamos. Y aquí está, digamos, cómo se infló la burbuja. Se infló la burbuja dando préstamos hipotecarios de baja calidad, préstamos predatorios que fueron prácticamente obligadas a la gente a pedir préstamos de vivienda, y esto significó, digamos, que a alguna gente, incluso yendo contra sus propios intereses, se le daba 1 o 2 viviendas y al final se quedaba sin ninguna de ellas. Y se crearon las armas de destrucción masiva, como el Mortgage-Backed Securities por 27 trillones de dólares, 2 veces el PBI de Estados Unidos. Bueno, y esto es lo que ocurrió. En realidad, la burbuja, como su nombre lo indica, la metáfora es válida, la burbuja, porque se puede crecer como un globo, ¿no es cierto?, como un chicle, ¿no? Y puede crecer fácilmente, pero, digamos, cuando revienta solamente basta una pequeña agujita. Con una pequeña aguja reventamos la burbuja. Y eso es lo que ocurrió. O sea, hubo, digamos, varias causas, ¿no?, que fueron concurrentes, como el caso de la tasa de interés, que el Banco Central de Estados Unidos la subió, el hecho de descubrir algunos fraudes, ¿no? Hubo, digamos, morosidad en los préstamos, todo eso se confluyó para que reventara la burbuja en el año 2006. Entonces, esa es la primera indicación de la crisis. Sin embargo, si hubiera quedado solamente en el sector construcción, solamente en el sector vivienda, no hubiera sido tan grave. Fue grave porque alimentó una burbuja más grande, que es la burbuja financiera. Entonces ha sido, digamos, 2 burbujas que se han retroalimentado, la de vivienda y la financiera. Y acá está, las 2 armas de destrucción masiva han sido los securities, que están acá a la izquierda, como también crecieron y se cayeron, y los derivatives, derivados por, miren, acá hay una cifra de 686 trillones, o sea, millones de dólares, siendo que el PBI mundial es 58 trillones, o sea, quiere decir que es 11 veces el PBI mundial en instrumentos financieros. Esto era lo que, digamos, se expresó en la burbuja financiera. La creación de instrumentos financieros llamados armas de destrucción masiva, que explotaron igualmente, ya no en el 2006, sino 2 años después, 2008. ¿Quiénes fueron los culpables de esto? ¿Quiénes crearon estas armas de destrucción masiva? Los bancos de inversión. Y aquí he puesto una lista: Bear Stearns, Merrill Lynch, Lehman Brothers, el famoso Lehman Brothers, que quebró el 15 de septiembre del 2008, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Estos 5 crearon estos instrumentos financieros, los repartieron por todo el mundo, los vendieron a las bolsas de valores, ¿no?, y a los otros bancos, y generaron la crisis financiera que luego se tradujo en una recesión de alto nivel. ¿Cuáles fueron los efectos de esa crisis? Primer efecto, el presidente Obama en Estados Unidos gana las elecciones, o sea, en ese momento era candidato. Acuérdense que esta crisis ocurre en septiembre del 2008, las elecciones norteamericanas fueron en noviembre del 2008, hace 4 años exactamente. Y él ganó las elecciones porque fue crítico de la política económica de Bush.
Entonces el candidato republicano, que era McCain, perdió y él ganó las elecciones. O sea, esa fue la primera consecuencia. La crisis económica permitió que cambiara un nuevo presidente, yendo contra todos los prejuicios raciales. ¿Ustedes acaso pensaron que iba a haber una persona de raza negra presidente de los Estados Unidos tan rápido? Nadie, ¿no? ¿Ustedes creyeron que iba a ser así fácil? No, sino que fue porque hubo la crisis financiera. Él fue el que la vio, la criticó y incluso le ganó a Hillary Clinton en la pelea dentro del Partido Demócrata. Entonces fue un mérito de él salir presidente criticando a los bancos de inversión. Pero después vinieron todos estos efectos. Los bancos se hicieron más grandes y más poderosos, ¿no? Curiosamente, los responsables de la crisis, en lugar de salir golpeados, ¿no es cierto?, magullados, como ocurre cuando hay una recesión, salieron más fortalecidos, más poderosos. 6 grandes bancos que pasaron a controlar el 70% del PBI norteamericano. 8 millones de familias se quedan sin casa, 7 millones de desempleados, y el desempleo llega al 15% de la PEA. El sector industrial se debilita, quiebra General Motors, que fue, digamos, hasta hace poco, hasta ese momento, la empresa industrial más importante del mundo, y tuvo que quebrar, ¿no? Y el gobierno tuvo que salvarla. Y el efecto de la crisis se expandió en todo el mundo, ¿no? Hubieron 59 millones de desempleados adicionales y 90 millones de personas que entraron a situación de pobreza. Ahí está. El principal resultado de la crisis es el desempleo masivo, y eso tiene que ver directamente con la vida de ustedes, ¿no es cierto? O sea, el desempleo ha sido, digamos, el efecto más grave y más pernicioso. La pregunta es, ¿ese desempleo se puede presentar en algún momento en el Perú? La pregunta es, y la respuesta es que sí. O sea, no estamos libres del desempleo. Si hacemos las cosas mal, como lo hizo Estados Unidos y muchos países europeos, el desempleo puede venir. Entonces, y el desempleo tiene consecuencias sociales muy importantes. Miren, en el caso de Europa, países como España, Irlanda, Portugal, Grecia, tienen altísimo desempleo. Ahora, entonces, pero el desempleo abierto, el desempleo general es alto, pero lo más grave es el desempleo juvenil. El desempleo juvenil llegó en los países árabes al 50%. En España hoy día el 50% de los jóvenes están sin trabajo. Y eso que tienen títulos, ¿no? Son profesionales, tienen maestrías, hasta doctorados, están en la calle paseando largo. Este es el efecto más negativo de la crisis financiera mundial. Desde nuestro punto de vista se ha roto el contrato social y se ha hecho insostenible este modelo económico. Entonces, ya la crisis pasa del ámbito estrictamente económico y financiero al ámbito social. Y lo que tenemos es la famosa primavera árabe, ¿no es cierto? Las revoluciones en los países de Arabia, de África del Norte. Acuérdense. Y esto es 2011, es ahorita. Enero del 2011 comenzó la primera en Túnez, en Egipto, Libia, todos los países comenzaron a rebelarse. Los jóvenes comenzaron a rebelarse. Pero eso no se quedó en los países árabes, pasó a Europa. ¿Ustedes ya conocen el movimiento de los indignados en Madrid o no? En las redes sociales, ¿no es cierto? Hay cualquier cantidad. Porque ellos se han organizado así a través del Facebook, ¿no es cierto? Y ahí organizaron ese movimiento. Pero no solamente en Europa, sino también, bueno, en España, en Londres, en otros países. Miren un incendio en el centro de Londres, en el centro financiero, incendiaron un edificio. Son disturbios graves. Se pasó a América Latina, los estudiantes chilenos que protestan por la calidad de la educación. Han hecho una educación que es buena para los que tienen dinero y es mala para los que no lo tienen. Entonces, ampliando las brechas sociales, los estudiantes se han rebelado. Pero en un contexto, como digo, de desempleo también. Y finalmente dio la vuelta y llegó al lugar de origen de la crisis, que es Wall Street, ¿no? Con el movimiento Occupy Wall Street. Consecuencias e interpretaciones.
Esto ya no es mío, es obviamente de todos estos autores, estoy recogiendo algunos, he leído, pues como les dije, un montón, pero estoy recogiendo de Paul Samuelson, que murió, digamos, hace poco tiempo, pero después de la crisis, Krugman, Stiglitz, Simon Johnson, economistas muy reconocidos. Ellos, digamos, le echan la culpa principal a la desregulación. Hubo crisis porque el gobierno desreguló la actividad financiera. Dejó que cada uno hiciera lo que le diera la gana. Dejó que el mercado actuara solo y probó que el mercado no puede actuar solo, que necesita un ente regulador. El mercado necesita al Estado. Esa es la gran lección de esta crisis. Sin embargo, hay alguna gente que sigue repitiendo como loro: el mercado solo puede resolver todo, el mercado se autorregula. No, esta crisis ha probado que no es capaz de autorregularse y que se requiere un Estado regulador. El sector financiero fue el que predominó sobre el sector real. Esta es otra lección también importante. El sector real, productivo, el que genera empleo, es lo que manda, es lo fundamental. La especulación se dejó también librada a su suerte. Todo el mundo se sobreendeudó, comenzando por los propios bancos. Las familias, las empresas estaban endeudadas pues ya más allá de sus posibilidades, y hoy día tienen que pagar las deudas. Los estados en Europa están sobreendeudados. Esto es una de las. Y finalmente se creó una oligarquía financiera. Esto no es un término que lo he inventado yo, lo ha propuesto Simon Johnson, que es un economista norteamericano que fue el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. O sea, no es ningún izquierdista, ninguna persona así que uno pueda tomarla a la ligera. O sea, no es una crítica ideológica, es una crítica muy fundamentada. ¿Correcto? Acá está el sector financiero. Miren, en el año, digamos, a principios del siglo XX, 1900, claro, el siglo XX era más o menos 2% del PBI, y al año 2000 y pico, 2010, 2008 de la crisis, llegó a ser el 8%. O sea, un crecimiento muy importante del sector financiero. Ahí estuvo el corazón de la crisis económica, es decir, el crecimiento del sector financiero fue lo que explica parte de la crisis. Las causas más estructurales tienen que ver con la política del chorreo, el trickle down, que es bajarle el impuesto a los que tienen más dinero y crearle, digamos, facilidades para invertir más, y eso significó que hubo una concentración del ingreso muy fuerte. El 1% más rico en Estados Unidos tiene el 25% del ingreso y 40% de la riqueza. Y todo esto fue, digamos, avalado, explicado, de alguna manera, digamos, también, digamos, apoyado por una ideología que decía: no te preocupes del resto, busca tu interés personal, tu interés propio, que llegarás al bienestar general guiado por la mano invisible del mercado. Una frase famosa de Adam Smith. ¿Qué es lo que se viene? Acá algunos dicen: estamos muy bien porque los mercados financieros se han recuperado. No le haga mucho caso a estas ideas, porque los mercados financieros tienen esta característica de ser, digamos, recuperarse rápidamente, como en este caso, pero el problema principal no está en el mercado financiero, sino el problema principal está en los mercados reales. ¿Y qué es lo que está pasando en los mercados reales? La manufactura está cayendo y las exportaciones o el comercio mundial también están cayendo, de manera tal que el panorama para los próximos años es complicado, ¿no? Es complicado. Y finalmente, ya para ir terminando, frente a esta situación y su secuela, ¿qué salidas tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde entran ustedes, entra la tecnología, entran, digamos, institutos como el TecSoup, ¿no es cierto?, que están en el campo de la tecnología. La propuesta del libro, y que por supuesto también recoge de otros autores, es que la clave para salir de esta situación a nivel mundial, y también por supuesto el Perú, es
trabajar estas cuatro ejes. En primer lugar, una educación de calidad. Y como digo, ahí entran ustedes. Ustedes tienen la suerte de estar en un instituto que da educación de calidad. Esa es la clave, es el factor, digamos, de ascenso económico y social más importante, el factor de igualación social más importante jamás inventado por la humanidad. El problema es que en la mayoría de países, y acá nosotros mismos, en la mayoría de instituciones educativas la calidad es mala. Y por lo tanto no se convierte en un empoderamiento de la gente, sino que al contrario, se debilita y no tiene la posibilidad de salir por ellos mismos. Segundo lugar, está la innovación. Acá, digamos, nosotros hemos recogido, ¿no?, de las ideas de Schumpeter. ¿Han escuchado hablar de Joseph Schumpeter? Joseph Schumpeter es un economista austriaco que en la década de los 30 escribió varios libros diciendo que la innovación tecnológica y la tecnología son los verdaderos motores del crecimiento. Y se enfrentó a las ideas convencionales, tanto de Adam Smith, que decía que el crecimiento lo produce el mercado, como Keynes, que decía que el crecimiento lo produce la inversión solo, digamos, o la macroeconomía. Él dijo, no, el crecimiento está basado en la innovación. Los países que innovan son los países más desarrollados. Las empresas que innovan son las más competitivas. Y las personas que son más creativas son las que tienen mayores ingresos. Esa es una verdad, ¿no es cierto? Y esto lo dijo Schumpeter ya hace muchos años, y esa es la clave para salir. Tercer lugar, el emprendedorismo, o sea, la capacidad de generar empresas. Los países que no generan nuevas empresas se estancan. Entonces se requiere una formación no solamente en términos tecnológicos, científicos, sino también una formación emprendedora, con la capacidad para poder crear empresas de diverso tipo. Si son de alta tecnología, mejor todavía, por supuesto. Y finalmente, la promoción de las pequeñas empresas, desde micro hasta medianas, porque es el gran empleador. En todos los países del mundo, el gran empleador es la pequeña empresa, y esto es lo que resuelve el problema del empleo, que es el más grave, el más importante, y al mismo tiempo son los que albergan a los principales innovadores. Uno de los innovadores más recientes, que desgraciadamente ya falleció, pero que en 1970 protagonizó la revolución de las computadoras personales, Steve Jobs, ¿no es cierto?, que ustedes lo conocen, el fundador de Apple. Steve Jobs no fue un gran empresario, no era un hijo del papá con mucho dinero, fue una persona que hizo una pequeña empresa. Apple comenzó como una pequeña empresa y ahora es la empresa con mayor valor en el mercado del mundo, en toda la historia de la humanidad. Una pequeña empresa que ha revolucionado la manera en cómo nos comunicamos y hacemos computación. Y da igual era Microsoft, ¿cierto?, de Bill Gates, también todos eran empresas relativamente pequeñas. La revolución de las comunicaciones y la computadora personal vino de abajo, no vino de arriba. En esa época ya existía la IBM, pero ellos no hicieron la revolución de la computadora personal. Esta la hicieron estas empresas pequeñas y estos innovadores individuales. Entonces, estos cuatro elementos: educación de calidad, innovación, emprendedorismo y pequeña empresa generadora de empleo e innovación, son la clave para una nueva estrategia basada en una fuerza que viene de abajo hacia arriba. Y esto es la solución que necesita el mundo y que el Perú tiene que comenzar también a andar, digamos, en este camino. Ahora nosotros estamos bien macroeconómicamente, pero estamos basando todo nuestro crecimiento en los precios de los minerales. Si la crisis mundial se vuelve más grave, pueden caer esos precios y podemos encontrarnos en una situación muy difícil. Entonces, para prepararnos a ello, tenemos que hacer, digamos, echar mano a estas políticas que generan un crecimiento tan sólido como el que tenemos ahora, pero mucho mejor distribuido. Hay una mejor distribución del ingreso, hay una mayor equidad social y por lo tanto hay una mayor estabilidad social. Ahora el Perú tiene estabilidad macroeconómica, pero no tenemos estabilidad social, porque hay muchos conflictos.
conflictos crecientes, gente que protesta, ¿no es cierto? Necesitamos esa estabilidad social. Y también una sostenibilidad ambiental en el largo plazo. Un modelo de desarrollo que permita crecer dejándole a las siguientes generaciones, a sus hijos y a sus nietos, un país mejor que el que tenemos nosotros ahora. Con esto termino. Muchas gracias.